Te deseo toda la felicidad y la conciencia para ser tú. Gracias por acompañarme a ser y estar. Soy Cristabel Ramírez, psicoterapeuta, y estás en Imperfecta Vida, tu podcast de conciencia. El podcast en donde tienes toda la libertad para escribirnos, dejarnos las dudas, hablarnos sobre cómo tú has logrado hacer los cambios en tu vida y podamos crecer en esta comunidad para venir a vivir de la mejor manera, con libertad y con la suma facilidad que nos da entender que la vida es imperfecta y dentro de la imperfección está la hermosura de vivir. Estamos ya en nuestro cuarto episodio. Gracias por seguir nuestro canal, por darle like, por haber compartido. Y si no lo has hecho, te invitamos a que veas y escuches los episodios anteriores, te informes sobre la secuencia de lo que estamos hablando, tengamos una conciencia mucho más expandida para vivir en esta imperfecta vida, pero sobre todo lleve este mensaje para quien tú creas que lo necesita. Y la verdad es que todos necesitamos conciencia. Todos requerimos encontrar la forma en la que la vida y sus desafíos hermosos, y como el tema de hoy, los cambios son inevitables. El episodio de hoy es miedo al cambio. Y entonces vamos a empezar por el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción, es la emoción más arcaica que los seres humanos tenemos. Cuando nuestros antepasados tenían que salir a cazar, tenían que moverse de un lado a otro según las circunstancias del tiempo, la forma en la que construyeron y lograron la sobrevivencia fue por miedo. El miedo es la emoción arcaica que hay en tu cerebro reptiliano, en mi cerebro reptiliano. ¿Qué quiere decir? Que a través del miedo aprendieron cuáles fueron las estaciones, a dónde eran los movimientos, el norte, el sur, que el fuego, que todas estas cosas desde nuestros ancestros. Y por supuesto, a muchos, un ejemplo bien claro de cómo el miedo es que probablemente la oscuridad no les gustaba. Y así fue como se hizo la luz a través de esto. Cuando nosotros después, ellos empezaron a desarrollar el sistema límbico y nosotros ya pudimos desarrollar el resto de nuestro complemento emocional, y entonces el enojo, la tristeza, el desagrado y la alegría empezaron a ser la raíz de nuestro centro emocional, empezamos a tener otro tipo y otros grados de emociones que empezaron a crear inclusive los sentimientos que tienes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el miedo es inevitable. El miedo es una emoción que te hace moverte. ¿Qué significa el miedo en cuestiones de mover? El miedo tiene 3 circunstancias. 1, te paraliza. 2, te hace huir. Y 3, que hablamos en el episodio 3, afrontas o enfrentas las cosas, pero te da ese empuje. ¿Eso qué quiere decir? Que el miedo es importante. Dentro de nuestro inconsciente y este cerebro reptiliano y límbico nos dice a dónde queremos movernos o a dónde nos paralizamos. El miedo está ahí para protegernos. ¿Eso qué quiere decir? Que el miedo nunca es malo. Pero ojo, convertirme en un ser miedoso, en una persona miedosa, en Cristabel llena de miedos a los que les voy a poner nombrecitos, ahí es donde empieza a ser muy cuesta arriba y muy imperfecta tu vida desde el lado del dolor, el sufrimiento y el que no logres tus sueños y no desarrolles tus capacidades y tus habilidades. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos reflexionar como tú como persona, tú como carácter, incluso tú como temperamento, te llevas con el miedo. Si tú tienes un temperamento flemático,
tu tendencia es que tu emoción primaria es el miedo. Suelen ser las personas que tienen más miedos de la cuenta que la mayoría, que pueden tener ansiedad en su vida, que pueden padecer de un trastorno ansioso o que físicamente tengan muchísimos problemas gástricos. El miedo está asociado a estas cosas, que significa que dentro de nuestros conceptos mentales hemos puesto e identificado ciertas cosas a las que les tenemos miedo. Una cosa es que, como principio del ser emocional, el miedo sea una emoción que nos ayude a la sobrevivencia y a la supervivencia, y otra cosa es que yo me convierta en un ser miedoso y lleno de miedos que pueda tener como muy claros cuáles son. Dentro de esos miedos más grandes está el miedo al cambio. Para variar los seres humanos súper paradójicos. ¿Por qué? Porque una de las cosas inevitables de la vida es el cambio. Y el cambio es, ¿te mueves o te mueven? La vida te permite abrir espacios, te abre puertas, te abre caminos para hacer los cambios de crecimiento, de desarrollo y de transformación que tu vida y que tu alma y que tú en tu mente también asocias para lo que tú quieres en tu vida. Así que el cambio es la única forma para llegar a donde quieres. El cambio es la única forma para poder desarrollarnos, para poder ser mejores personas, mejores seres humanos, mejores, más exitosos, mejores profesionales, mejores padres, mejores parejas. A través del cambio es como se hace. Pero en la paradoja de la vida le tenemos miedo al cambio. ¿Por qué? Porque eso incluye que cuando yo voy cambiando, voy perdiendo, entre comillas, que es mi interpretación, cosas de mí. Voy dejando cosas que de repente estoy muy en zona de confort de esas situaciones. Me toca hacer y cambiar de hábitos cuando de repente ya me acostumbré a hacer ciertas cosas. Y uno de los grandes venenos de la vida, en donde el miedo al cambio se hace más grande, es la rutina. ¿Y qué es la rutina? La pérdida de autosatisfacción para demostrarte a ti que tú puedes ir cambiando y que te puedes ir transformando y que puedes ir mejorando. El cambio es inevitable. Tú decides si te pones en contra o si te pones a favor. ¿Por qué? Porque si no, de todas maneras, la vida te va a mover. Pero el asunto de esto es que cuando tú no tienes la práctica de cambiar tú, de escucharte a ti mismo dentro de ti, no escuchas a tu alma, porque todos aquí hemos perdido desde muy pequeños nuestro propósito, nuestra misión, nuestra intención de vida. De verdad todos traíamos el pan bajo el brazo, y en el episodio anterior te hablaba que tú tienes tu sello distintivo. Tú traes algo que te hace único. Pero por adaptarnos a la vida, por adaptarnos al sistema, por ser amados, aprobados, siempre me vas a escuchar eso, amados, aprobados y pertenecientes a algo, todos aquí hemos perdido parte de nuestra identidad, parte de la chispa divina con la que veníamos, parte de ese trabajo álmico que veníamos y de cómo nuestra personalidad, que incluye temperamento y carácter, nos hace únicos a cada quien. Y que por estar dentro de un sistema, pues hemos perdido y nos hemos convertido en seres rutinarios. Comemos lo mismo, vamos a los mismos lugares, escuchamos la misma música. De repente hay relaciones que ya no están funcionando ni para ti, ni siquiera para la otra o las otras personas. Una labor que ya no te gusta, un sentido de vida al que ya le perdiste la gracia. Y la gracia no es el chiste, sino la gracia de sentirte en gracia
y de sentirte en gracia con la vida. ¿Y todo por qué? Porque no quieres cambiar. ¿Y qué nos hace la mente? Para que, como tú no quieres cambiar, lo que va a hacer es llenarte de miedos. Entonces se genera la emoción porque empiezas a ver fantasmas afuera, porque empiezas a hacer gigantes de los que no vas a creer que puedes vencer, porque te vas a meter a desafíos que de repente se van a convertir en problemones para toda tu vida. En el episodio anterior te hablé sobre la necesidad de afrontar esos desafíos. Cada vez que tú y yo no afrontamos un desafío, nos ponemos a enfrentar con lucha y sobreesfuerzo la vida, ese desafío se va a convertir en problema. ¿Sabes que vi algo? Me ayudó muchísimo. Uno de mis maestros, sobre todo el que me enseñó transformación a nivel del inconsciente y el subconsciente, me enseñó que yo decía que todo era un problema. Estábamos en una clase y yo le decía, es que el problema, y me decía, ¿cuál es el problema? Pues no, ninguno. Y me dice, constantemente, Cristabel, te escucho hablar sobre que todo es un problema y dime dónde está el problema. En ese momento se me hizo la divergencia cerebral y entendí que yo estaba equivocada. Todo, aunque yo dijera que no, yo lo veía todo como un problema. Cuando entendí que hay situaciones que arreglar en la vida, como siempre, cuando entendí que todos los días en 24 horas hay un desafío que probablemente lo tenga que afrontar hoy porque no lo quise hacer ayer, y si no lo hago en una semana, ese desafío se puede convertir en un problema. Y si ese problema yo no lo afronto, se convierte de repente en uno de los grandes sufrimientos de mi vida. Y les pongo el ejemplo más grande que podemos ver, la relación de pareja. Les cuento que la relación de pareja es una de la más complicada y conflictiva y la más desafiante para nosotros los seres humanos. Así es, está comprobado con estudios científicos. Así que tranquilos, que es no normal, pero sí entender que es parte de. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una situación de pareja en la que necesitan comunicarse, hacer encuentros y no lo hacen? Y ojo, solo tienen en cuestión de tiempo cronológico 48 horas. 48 horas para hablar de las situaciones y ponerse de acuerdo. Cuando eso no pasa, 72 horas después, esto se está convirtiendo en una situación que va a tener que arreglarse y que va a no estar tan de acuerdo el uno con el otro, pero que lo van a poder hacer. Y cuando esa situación no se arregla, entonces se convierte en un desafío. ¿Qué significa? Que en ese desafío probablemente tengas que cambiar más de lo que te hubiera gustado. Vas a tener que hasta perdonar situaciones que probablemente ya se dijeron, no se dijeron, hicieron o no hicieron. Y que si no arreglan los desafíos de pareja que los va a hacer crecer en la relación de pareja, se puede convertir en un problema real de pareja. Pero ¿sabes qué? Que esos problemas van a hacer que el amor se vaya. A mí las personas no me creen cuando les digo que 72 horas son suficientes para que el amor empiece a esfumarse por su ventana. ¿Por qué? Porque ese asunto que había que arreglar le permitieron convertirse en un problema. ¿Por qué? Porque los dos le tienen miedo al cambio. Y las relaciones de pareja son un constante cambiar, un desafío para que yo sea mejor persona, ser humano, una versión de Cristabel mejor, y del otro lado también sea exactamente lo mismo con mi pareja. Lo estoy desafiando a que a través de su cambio, a través de dejarle de perder el miedo, podamos crecer como personas, como seres humanos,
el amor pueda crecer, podamos transformarlo y trascenderlo para los de afuera cuando nosotros dos estemos bien. Ahí les dejo el ejemplo más claro sobre el desafío del miedo al cambio. Te invito a que nos cuentes como oyente o que nos estés viendo a compartir tus experiencias. Estamos en el canal, déjanos tu mensaje en las redes sociales y déjanos el que quieras, porque todo es válido. Puede no gustarte, puedes no estar de acuerdo y también está perfecto, porque para que esto también se convierta en un desafío para ti, para mí, el saber que somos diferentes y que podemos pensar y sentir y puedes estar o no de acuerdo con lo que te estamos diciendo. Es exactamente lo que este podcast de Imperfecta Vida quiere para tu vida, que te haga tomar conciencia sobre qué es lo que está pasando. Ahora, vamos, ¿por qué le sentimos miedo al cambio? La explicación psicológica del miedo al cambio es que hay una parte de tu cerebro que se resiste a lo desconocido. ¿Por qué? Porque justamente lo desconocido te va a hacer cambiar, porque lo desconocido te puede poner en riesgo, porque lo desconocido puede hacer que pierdas algo de ti. Así que cerebralmente estamos diseñados para que tengamos cierta sensación de molestia cuando algo tenga que cambiar, cuando alguien cambie. Tenemos creencias limitantes dentro de nuestro cerebro y hay uno bien importante en la sociedad que te quiero hablar y es que lo seguro es lo comido. Si solo te llevas por lo seguro, nunca vas a avanzar. Dentro de la incertidumbre, cuando te hablé en el primer capítulo, te hablé que está la belleza, está el que puedas avanzar en la vida. El siguiente es que nuestros abuelos, bisabuelos y papás todavía nos enseñaron que cuando tú tienes algo confiable, por ejemplo, un trabajo de muchos años, tú eres un ser confiable. Nos han enseñado que en las relaciones de pareja, cuando adquirimos un compromiso, puede ser para toda la vida. Pero eso tiene un precio muy alto cuando tú no estás cambiando y yendo por las etapas que también ese trabajo requiere, la economía requiere, la política del país requiere que cambies y las relaciones interpersonales requieren un cambio. ¿Sabes que cada 7 años, sí o sí, hay un cambio fundante en tu vida? 7 meses ya puedes nacer, 7 años dejas de ser niño, 7 años ya eres adolescente, 7 años después tendrías que tener una identidad, 7 años después eres y te conviertes de joven adulto y 7 años después, y si nos damos 7 años, te vas a dar cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no tenemos la conciencia de ese cambio, nuestro cerebro empieza a hacer, de verdad, literal, cortocircuitos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de las situaciones de ansiedad, de depresión o de desarrollo de enfermedades autoinmunes tiene que ver con que no hayas podido transitar un cambio. El cambio se transita. Esto es clave. Los 7 días, los 9 días, los 22 días del hábito, los 40 días que empiezan una transformación, los 3 meses o 90 días de reacomodación o adaptación y los 7 meses de transformación son súper importantes a nivel cerebral para que al fin tu cerebro pueda entender y pasar al siguiente nivel, que es comprender, que toda tu emocionalidad y toda tu comprensión mental pueda estar mucho más integrada para que esos cambios se den. Y de verdad, hasta ahí uno pudiera decir que disfruta realmente las cosas que hace porque ya lo metes dentro de ti, lo intencionas dentro de ti. Nosotros le decimos
integración del cambio que estás haciendo. Siguiente. El miedo puede manifestarse de distintas formas y puede afectar todas tus áreas. La más importante es que afecte la manera en la que piensas, afecte la manera en la que afrontas la vida, la manera en la que tu organismo reacciona. Aquí es bien importante con el miedo al cambio que sientas tu cuerpo, que empieces a saber que hay una intuición que viene desde el corazón, que se siente, que te puede hacer sentir si ese cambio y esa decisión que vas a tomar es adecuada para ti o está en el momento perfecto para tu vida. Pero hemos dejado y hemos silenciado nuestra voz interior y de verdad te aseguro que esa voz interior nunca, cuando vuelvas a encenderla, puedas conectarte con ella, jamás va a ir contra ti. Cuando te quieras enamorar, cuando quieras tener una relación con alguien, escucha tu corazón, pero no a la mente emocionada de esa embriaguez del enamoramiento, que es deliciosa, pero que no te está diciendo del todo la verdad, pero que esa voz interior te va a decir desde el principio si ese o esa es la adecuada y hasta dónde en realidad, cuando vas avanzando en las situaciones, pueda ser la mejor. Entonces, cada vez que tengas que tomar una decisión, necesitas aprender a escuchar tu cuerpo. Te dije hace un rato que el estómago, que es nuestro segundo cerebro, que ahí no se conectan las emociones, pero se viven las emociones. El estómago tiene neuronas que te pueden hacer sentir si lo que está pasando te está adaptando, te está haciendo tomar la mejor decisión, o si el miedo realmente te está ganando por lo que te estás acobardando en la vida. Tienes que entender que tener el miedo al cambio lo que más va a hacer en ti es que te va a acobardar en la vida. Y que para ser valiente, no fuerte, valiente, audaz, capaz y con inteligencia, no mental, sino la inteligencia emocional, que es la que te va a hacer aceptar los cambios y hacer el proceso de adaptación, consiste en que primero te escuches y escuches tu corporalidad para que puedas saber qué es lo que está pasando y esto puede justificar la identidad personal de los cambios que tienes. Tú, cuéntame, piensa, ¿cuáles son los principales miedos que tienes? ¿Por qué te ha dado tanto miedo cambiar? O si ya aprendiste que los desafíos de la vida son un constante cambio. La imperfecta vida se da en el cambio, pero necesitas adquirir las capacidades para entender, comprender, aceptar las circunstancias para poder tomar las decisiones adecuadas. Razona. Tú, con el miedo al cambio, ¿qué haces? ¿Te paralizas? ¿Huyes? ¿O lo desafías? Escríbenos, cuéntanos cómo lo haces tú, cómo lo has logrado para que todos podamos aprender de ti. Y hoy quiero agradecer que este episodio llegue gracias a Estudio Avance, tu mejor opción si quieres hacer un podcast, si quieres tener una página web, si necesitas para tu proyecto de emprendimiento o de negocio, ellos son la mejor opción y te llevan magníficamente tus redes sociales. Así que encuéntralos, son tu mejor opción. Y también quiero agradecerle a uno de mis proyectos más grandes que ha llegado a mi vida. Te cuento sobre Crista Taquiones. En uno de los grandes desafíos y de los grandes cambios de vida, llegaron los taquiones a mí. ¿Qué son los taquiones? Si te gusta la física cuántica, si te gusta la sanación cuántica, déjame decirte que esta es una excelente opción. Llegaron a mí en uno de los desafíos incluso de salud mucho más grandes. Los taquiones son las partículas más pequeñas que hay en el universo, pero que pueden tener la capacidad de transformarte. Y entonces hubieron
personas, sobre todo los alemanes, que siempre son como catalogados como los más inteligentes, hicieron una máquina que podía ser como un pararrayos, por decírtelo de una forma, y pudieron obtener que los taquiones se podían obtener a través de cristal, agua y seda. Y nos hicieron estas joyas maravillosas que ves y que hacen, y que cuando tú las tienes pueden producir sanación y transformación a cada materia que tú le pones. Eso quiere decir que un taquión puede hacer la transformación a tu materia. Así es como la sanación a través de los taquiones puede llegar a ti. Te puedo mandar toda la información necesaria. Si te gusta la sanación cuántica, si crees que la física cuántica tiene grandes sorpresas para ti, los taquiones son una gran posibilidad para conseguir sanación. Contáctanos. Clases de miedo al cambio. Lo primero, miedo a lo desconocido. Es que no les digo que somos paradójicos. Cuando no sabemos qué esperar, nuestro cerebro prefiere lo familiar. Prefiere aquí estamos en zona de confort y ahí nos quedamos. Entonces, la invitación es a entender que cada vez que tú vayas a querer algo, entras al mundo de lo desconocido. Pero qué rico, qué interesante y qué emocionante es entrar a lo desconocido de una persona, a lo desconocido de una empresa, a lo desconocido de poner tu propio negocio, a lo desconocido que es enamorarte y amar, a lo desconocido que implica cambiar y transformar tu cuerpo y tener conocimientos. Cuando nos demos cuenta que lo desconocido no es el enemigo, sino lo desconocido es lo desafiante de la vida, entonces nos vamos a ir para adelante y poder hacerlo. Siguiente, miedo al fracaso. A todos nos van a cambiar de dirección alguna vez. Y en algo que tú puedas empeñarte, incluso que hayas hecho mucho esfuerzo, la vida te va a decir, por ahí no. O de esa forma, no. Es a lo que nosotros literalmente llamamos fracaso, como que si hubiera de verdad una gran deficiencia en mí y yo no fuera suficientemente ni capaz, ni buena, ni inteligente, ni bonita, ni guapa, ni pilas, ni todo lo que podamos decir. Pareciera que ese miedo a no ser suficiente y al fracaso, pareciera que hay algo muy malo en mí para que las cosas no salgan. La invitación es a que veamos esos no, o esos hasta aquí, o esos por ahí no, a los que le llamamos fracaso como la gran oportunidad y facilidad para encontrar nuestro verdadero lugar en esta vida, nuestra buena forma de hacer las cosas para mí y para los demás. Así que soltemos el miedo a la posibilidad de equivocarnos. Les cuento, nos vamos a equivocar y no una, no sé cuántas veces. Cuando empezamos con la madurez emocional y mental, les aseguro que nos equivocamos cada vez menos. Pero la vida es tomar decisiones y solo hay que ser conscientes de que mi decisión requiere cambio, si no por ahí no hay. Siguiente y bien chistoso. La mayoría de nosotros no le tenemos miedo al fracaso, porque ya hemos fracasado, o ya nos han dicho fracasados, o ya hay algo que no ha salido en tu vida. Es bien ridículo, de verdad, así lo veo yo, que le tengamos miedo al éxito. Que todos querramos ser mejores personas, tener mejores relaciones, tener más dinero, ser exitosos profesionalmente o en el oficio que haces, pero le tenemos miedo al éxito. A mí me pasaba. Sé que esto de darte el mensaje es lo mío, que acompañarte en los procesos es lo mío. Lo supe desde los 14 años. Cuando crecí a nivel profesional, yo me daba a conocer y luego me escondía. Y hacía algo y me escondía. Y no hacía tanto porque me volvía a esconder. Hasta que tuve que aceptar
en uno de mis trabajos terapéuticos que yo no le tenía miedo al fracaso, yo le tenía miedo al éxito. ¿Qué iba a hacer yo cuando yo fuera exitosa? ¿Qué iba a hacer yo cuando pudiera ganar más? ¿Qué pudiera hacer yo cuando fuera conocida? En realidad, en mi caso, el miedo al éxito era mucho más grande que el éxito al fracaso. Ahora entiendo que son dos caras de la misma moneda y que puede seguir pasando, pero no importa. Siempre voy a hacer lo mejor que pueda. Y siguiente, el miedo a perder la identidad. Fíjense que este es muy importante. El cambio puede hacernos sentir que estamos dejando atrás una parte de nosotros mismos que nos ha costado de repente mucho esfuerzo y mucho trabajo serlo. Pero que ahí es donde está tu nivel de crecimiento. Tu nivel de trascendencia está en que te sientas cómodo siendo esto, te sientas exitoso siendo lo que sos y de repente te digas a ti mismo que puedes hacer una mejor versión de ti, una mejor pareja, un mejor cuerpo, una mejor estética para ti, un mejor éxito profesional. Siempre va a haber esto, pero necesitas dejar de tener miedo a perderte a ti para ganar una mejor posibilidad de lo que tú sos. Y uno de los más grandes y más dolorosos es que necesitas dejar de perder el miedo a los juicios. El juicio del otro es parte y será siendo parte de tu vida. Y es importante abrirnos a la posibilidad de escucharlos y de saber qué es lo que entra en ti. Y saber que muchas veces los juicios y las críticas de las otras personas no están hablando de ti, están hablando de ellos. No están hablando de lo que tú estás haciendo mal, sino de lo que estás haciendo diferente, que va a cambiar al mundo. Ser diferente no es malo, pero para poder lograr ser diferente, pero sobre todo tener tu identidad, te necesitas atrever a salirte de la caja, a salirte del sistema, a rebatir las reglas, las normas y las creencias. En serio, para perder el miedo a cambiar, vas a tener que ser cachín rebelde, no sin causa, ¿verdad? Porque esa adolescencia, probablemente muchos de nosotros que nos están escuchando ya la pasamos, sino simplemente quieres ser una mejor versión. Y para ser una mejor versión, hay que perder el miedo al cambio. Estrategias para afrontar el miedo. Lo primero, aceptar el miedo como parte del proceso. No se trata de eliminar el miedo, sino de saber vivir, aprender a convivir con él, escucharlo y decir, ¿de qué me estás protegiendo? Y después aclararte y decir, tranquilo, vamos a estar bien. Y aún así, con cierto temor y precaución, lo vas a poder hacer mucho mejor. Siguiente, cambio de mentalidad. Cambia la forma en la que piensas. Revisa tus creencias. Revisa las creencias que no son tuyas, que eran de tus abuelos, bisabuelos, de tus papás, que ya no corresponden al momento presente que tú estás viviendo. Tercero, pequeños pasos. Si tienes la idea de lo que ya necesitas, requieres y estás dispuesta a cambiar, vete por pequeños pasos. No te quieras comer al mundo porque de repente te vas a tropezar. No vayas muy rápido porque te puedes estropear. Y luego, de verdad, apóyate. Ten una red de soporte y apoyo. Amigos con los que puedas confiar, una familia con quien puedas compartir, un terapeuta, un coach que te pueda ayudar. Así que, de verdad, alíñate con las personas adecuadas para ti. Te vas a dar cuenta que mientras más vas creciendo, las personas con las que estás van a hacerte la calidad de vida de los cambios que tú quieres hacer. Así que como ejercicio práctico que te pido, haz una breve reflexión sobre un cambio que quieres hacer, que has querido hacer desde hace un tiempo, que sabes que tu cuerpo, tu mente, tu vida, tus relaciones, tu estabilidad económica y tu éxito requieren. Reflexiona y pregúntate, no por qué quieres cambiar, sino para qué quieres cambiar y cuáles van a ser
los pasos pequeños a más grandes. Vete inductivamente desde lo pequeño a lo grande y cuando sientas, ya cambiaste. Y recuerda que el cambio es un proceso. Cambio, decisión, de hábito, de transformación y de integración para que tú digas, esa ya soy yo en el cambio. Así que queremos darte gracias como patrocinador. Queremos darte gracias a ti, STI, Servicios de Terapia Integral. Si quieres un proceso terapéutico, comunícate con nosotros. Tenemos charlas, talleres y la terapia individual. Contáctanos para que podamos hacerlo contigo. Taquiones Guatemala también está como parte y la neuromodulación como parte de tus posibilidades de cambio. Y hoy, pues por supuesto, quiero agradecerle también a Michelle Juárez, maquillaje artístico, así la encuentras en sus redes, Michelle Juárez, y es quien ayuda con esta producción de cambio para estar contigo. El cambio es inevitable. Decide, ¿te mueves o te mueves? O te mueven. Y ese movido te puede dar sufrimiento, así que ten cuidado porque esa es la medida. Agradezco tu existir, agradezco que nos acompañes, agradezco tus comentarios, agradezco tus preguntas. Habrá un tiempo y un espacio en uno de los episodios para poder hablar de esos comentarios, para hablar de tus preguntas y que podamos tener una red de relación. Este podcast es tuyo. Quiero invitarte a que veamos la imperfecta vida desde la celebración de lo que implica vivir. Y eso es gracias a tu existir. Así que síguenos, compártenos y te espero en el siguiente episodio.